quien dice, es la continuación de La Patria Estremecida, ¿ya? Y abarca el periodo, digamos, la parte más medular de la novela, porque la dictadura está pasada, digamos, eh, no en detalle ni nada, sino que está mencionada más bien para introducir de una manera más personalmente a Pinochet, ¿ya? Que es lo que se hace en esta novela. Y en ese sentido me sirvió muchísimo, porque hablemos un poco de los personajes de la novela, me sirvió muchísimo el conocimiento de Pinochet, sobre todo conocer cosas de él que no fueran sus declaraciones políticas, sino que los off the record que tuvimos muchos con la Raquel y con él cuando lo entrevistamos para este libro, que me permitió a mí saber, conocer el lado más humano de este personaje, el lado no oficial de este personaje y sobre todo su manera de hablar, que es lo que está en esta novela. Porque en esta novela yo me meto con el personaje en su dormitorio, con la señora Lucía sentada al lado de él. Entonces, por supuesto que es una dimensión que deja un poco de lado al dictador, llamémoslo así, y que entra en su intimidad, ¿ya? Y como yo lo pude conocer, de cierta manera más fuera de lo público, porque tomábamos desayuno con él, con la Raquel, y qué sé yo, y conversábamos, y todo eso estaba off the record. Entonces, claro, las cosas puntuales que nos decía muchas de ellas yo no las puedo ni siquiera contar, justamente porque eran off the record. Pero sí me quedé con cómo era esta persona fuera de la oficina, como quien dice, ¿verdad? Fuera de la grabadora, que es lo que es el off the record, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué me pasó con estos personajes, con esta novela? ¿Cuáles fueron las dificultades de escribir esta novela? La dificultad mayor de escribir esta novela tuvo que ver con mis propias emociones, porque en realidad no tuvo mucho que ver con la investigación, porque la investigación Las gatas estaba conmigo. toda hecha para Échale las un otras poquito, novelas. poquito. Y con mis emociones sí tuvo que ver, porque claro, cada vez que uno escribe sobre una cosa tan dura como fue la dictadura militar, que uno vivió personalmente, estuvo y reportó, hizo las entrevistas y trabajó, y es mi vida al final, ¿verdad? Son 17 años de mi vida adulta, lo cual no deja de ser. Eso incidió profundamente en las emociones, fue una novela difícil de escribir para mí en ese sentido. Y después la investigación fue más fácil porque, bueno, porque hay muchísimo material, ¿verdad? Así que hubo que leer los libros principales y las declaraciones principales, y toda la documentación, está toda muy documentada y es muy cercana además la historia. Y con respecto a los personajes que yo no conocí, como por ejemplo el juez Guzmán, que yo quise resaltar ahí porque a mí el juez Guzmán me pareció siempre y me seguirá pareciendo mientras yo viva un hombre maravilloso, un hombre bueno, un hombre curiosamente en este tema de la derecha, ¿ya? Que fue el que hizo la investigación más importante sobre el problema de los detenidos desaparecidos. Él escribió una memoria que a mí me sirvió muchísimo, que es un libro extraordinariamente bueno, que yo también se los recomiendo a todos, junto con el mío, porque en esa memoria hay mucho de cómo es él como ser humano. Está, por supuesto, todo el proceso y toda esa otra parte, pero a mí me gustó mucho cómo piensa él, cómo llega un hombre que descorchó una botella de champaña el día del golpe de Estado, a ser el único miembro del Poder Judicial en Chile que se dio cuenta de que al general Pinochet había que enjuiciarlo, que era culpable de crímenes y que había que enjuiciarlo. O sea, cómo es el proceso que hizo él y cómo se inserta ese proceso con sus propios colegas, ¿verdad? Entonces, ese libro fue fundamental para yo darme cuenta de qué clase de persona era él, aparte de mi seguimiento que yo había hecho de él siempre a través de la prensa y de las cosas que me contaba la Raquel, la propia Raquel. La Raquel
lo conoció bastante al juez Guzmán, lo entrevistó y era una gran admiradora de este hombre. Yo desgraciadamente nunca pude entrevistarlo porque, bueno, como yo no vivo ahí tampoco, no alcancé a conocerlo. Y es una de las personas que a mí me hubiera gustado conocer personalmente es a Juan Guzmán. Entonces, eso es más o menos la novela, ¿verdad? Una novela histórica y también, aunque parezca un poco loco lo que les voy a decir, también es una novela de amor, curiosamente, porque a pesar de que toca un tiempo duro, unas negociaciones duras que hicieron la concertación con el gobierno militar para lanzar esta democracia, digamos, también es una novela, es una novela de reencuentro de cierta manera, porque la parte ficción de la novela está hecha con personajes que son de distintos sectores políticos, pero que fueron capaces de encontrarse, de entenderse y de escucharse al final. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una novela, eso es lo que le quita la dureza, digamos, que da el periodo. Sí. Eso es. Ujú. Elizabeth, te quería preguntar en relación a justamente el tema de la novela histórica, que en los últimos años el relato histórico en los libros que circulan en librerías parece que tuvieran interés, la historia secreta de Chile, el interés sobre lo que está detrás de ciertos episodios, ¿no? ¿Qué pasó con un Arturo Prat? ¿Qué pasó con ciertos hechos vinculados a la matanza de De Santa Iquique. María de Iquique? Exactamente, se venden mucho, pero parece que cuando nos acercamos a este periodo, que el próximo año cumple 50 años del golpe de Estado, parece que aún es una herida muy abierta que cuesta aún sanar. Exacto. Parece que cuando viene una escritora o como tú a desarrollar este tema y tú a sus heridas, eh, es un tema que aún parece que está demasiado latente como para abordarlo. ¿Cómo lo ves tú a distancia, tú que vives afuera? Bueno, yo creo que es difícil, siempre es difícil eh, mirar una herida abierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esto? Porque aquí no estamos revolviendo ni abriendo una herida, porque esa herida nunca se cerró. Si tú tienes una herida, siguiendo con ese símil, el momento en que tú la ves que está sangrando y que decides ponerle, qué remedio ponerle, es un momento difícil donde yo creo que la gente, todos nosotros tenemos que hacer una opción, ¿ya? Y es una opción difícil de tomar, por ejemplo, para sectores de la derecha, porque es la opción de dejar la negación de lado y enfrentarse con un periodo duro de tu historia que necesita ser enfrentado, pero se necesita ser enfrentado con cariño, digamos, no a puñetazos, porque eso no sirve para nada. ¿Te fijas? Necesita ser enfrentado y debatido de manera que esa herida pueda cerrar y empezar a cicatrizar, porque si no, entonces en ese sentido yo creo que la novela histórica en general cumple un papel y hace un aporte, porque por supuesto que es más difícil contar lo que pasó hace 50 años, cuando personas como yo, que tengo 77 años, están vivas, lo vivieron, algunas fueron víctimas, otros fueron propiciadores, otros fueron cómplices, otros fueron simplemente se negaron a ver lo que pasaba, pero a todos les toca, ¿te fijas? Y los hijos nuestros son hijos que, claro, tienen 45, 50 años, pero habían nacido. Entonces ellos, su infancia fue en medio de una dictadura militar, entonces a ellos también les toca. Entonces, por supuesto, esa cercanía hace mucho más difícil eh, 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 el enfrentamiento con esto, pero yo creo que no por más difícil es menos necesario. Fija, lo importante, yo creo,
no es tanto enfrentarse, sino que cómo se enfrenta, la manera como se enfrenta. Enfrentarse vamos a tener que enfrentarnos de todas maneras. Aquí no hay tutía. Esto va a tener que debatirse de todas maneras bien. Yo creo que ahora va a ser más fácil de debatir porque como viene un gobierno cuya coalición no tuvo nunca nada que ver con esto, ni por un lado ni por el otro, tal vez en esta especie de interregno que se está produciendo en Chile, en este Chile que está cambiando, se pueda debatir esto con más gentileza, digamos, no unos contra los otros. ¿Te fijas? Pero claro, yo entiendo que de repente haya como una sensación de decir, ay, a mí no me vengan de nuevo a contar este cuento de la dictadura. Eso puede ser, pero esta novela además no es este cuento de la dictadura, eso para empezar a conversar. Eso no es lo que es esta novela, ¿verdad? Exacto. Esta novela tiene mucho más, es la tercera novela histórica que yo escribo y es la continuación. Y por supuesto, esa continuación fue un periodo muy complejo y muy difícil en Chile. Sí. Así que, pero tú tienes razón en que mientras más cerca es el periodo histórico que tú comentes o relates o ficciones, ¿verdad? Más difícil es, pues, tanto para quien lo está comentando como para quien lo está leyendo. Claro. Es un simbolito, ¿verdad? Claro. Yo te pongo un símil, por ejemplo. Hay un símil que a mí siempre me gusta mucho. Tengo recuerdos de haber leído hace muchísimos años lo que pasó en el mundo cuando León Uris escribió, no, Virgil Georgiou, perdón, escribió La Hora 25, ¿ya? Que fue una de las primeras novelas del Holocausto, la gran novela del Holocausto fue esa, ¿ya? Entonces, esa novela en algunas partes de Europa, digamos en Francia, por ejemplo, bueno, tuvo un inicio como de rechazo, como decir ya, ¿hasta cuándo? Y habían voces que se pusieron en contra de los judíos, de frentón, ¿te fijas? Claro. Pero lo que después se empezó a reconocer con el tiempo fue que gracias a que los judíos no dejaron nunca adormecer esa memoria, es que hoy día el holocausto es una cosa sumamente condenada desde la partida, digamos. Pues no hay más que ver lo que está pasando en Ucrania. Fíjese, se instaló ahí una especie de fuerte concepto de que no, pues de que matar a la gente por sus razas, por sus colores, por sus religiones, por sus ideas, no es aceptable en una humanidad que se dice de principio civil, digamos, de un civilizada. Entonces, ese creo yo que es el aporte que hace la novela histórica en el fondo, es que instala lo bueno y lo malo que pasó de manera que que en el futuro a lo mejor se puedan evitar ciertas conductas. Sí. Uh-huh. Sin duda. Oye, bueno, a propósito de esto, yo creo que esto va a ser de las primeras novelas históricas que van a tomar este periodo. También en eso hay una valentía de ser el primero, por lo que tú misma estás explicando. Pero este es un camino que recién se abre. Las novelas históricas, cuando hay cismas en los países, ¿no es cierto?, en las comunidades, pueden pasar muchos años. En el caso mejor que conozco, el de la Guerra Civil Española, es decir, eh, ¿cuántas novelas han salido? ¿Ah? ¿Y cuántas siguen saliendo? Todos los días salen novelas, donde el trasfondo es la guerra civil, donde ya hay una tercera o cuarta generación que escribe sobre la memoria histórica que le tocó conocer con alguna señal, alguna consecuencia, ¿ah?, de la guerra sobre su vida, ¿ah?, y lo Claro. hacen de manera de crónica, de manera híbrida, de investigación, pero está ahí la herida abierta sobre la cual la novela permite echar muchas luces que la crónica y la historia pura no permiten. Y tanto es así, y esto también se inserta en lo que decía Javier, que
la primera gran novela histórica sobre la guerra civil española fue la de Gironella, Los cipreses creen en Dios, que que se vendió cualquier cantidad de libros, eran 1 millón de muertos, era la segunda parte de esa saga, y creo que esa ya vendió 1 millón de libros, o sea, pero la primera que se hizo muy cerca es decir, de hecho se hizo cuando Franco estaba vivo, porque se Por hizo, supuesto. claro, ¿no es cierto? Bueno, esa novela tuvo un rechazo tremendo. Tremendo. Tremendo, yo me acuerdo, porque, o sea, todas las izquierdas la catalogaron de una novela franquista, que no tenía nada que Claro. ver, no tenía nada, no pensaba en ser franquista, yo nunca leí una novela histórica más rigurosa que esa, ¿te fijas? Pero después se instaló en el tiempo, claro, como que si uno quiere saber, por ejemplo, yo me recuerdo la Isabel Allende, de la cual somos grandes amigas, cuando empezó a escribir el libro sobre el Winnipeg y todo esto, un día conversando me dijo, recomiéndame alguna novela histórica española del periodo. Yo le dije, léete de todas maneras las de Gironella, esas son las mejores. Y era una novela eh, con mucha cosa personal, con mucho amor, con las vidas de todas estas personas y qué sé yo, pero era una novela fantástica en términos de contar lo que pasó por lado y lado, por los republicanos y los franquistas. Claro, pero como salió en el periodo en que Franco tenía una férrea dictadura, la gente Claro, sospechó de esa novela, salió bajo sospecha. ¿Ah? salió bajo sospecha, pero Claro, yo me acuerdo entonces, haber leído entrevistas a Gironella que decía, curiosamente, una cosa muy parecida a lo que estamos diciendo nosotros ahora, que este tipo de novela es una novela que se va instalando, ¿te fijas? Porque estos no son un bestseller así porque no podrían serlo, ¿verdad? Tiene un cierto público que es un público que tiene realmente interés en saber qué es lo que pasó en tal o cual periodo en tu país. Y yo creo que en este momento en Chile tendría que haber también harto interés en saber qué es lo que pasó, porque esta novela toca los inicios de la Constitución del 80, por ejemplo, cómo se hizo todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos justamente enterrando, terminando con esa Constitución y debatiendo la posibilidad de una nueva Constitución, también tiene interés en ese sentido, a pesar de que sea una historia más cercana, en ese sentido también es interesante, sobre todo para la gente más joven, que no les hablan de la Constitución de Pinochet y no saben que ya también en la Constitución de Lagos, por ejemplo, y no saben tampoco cómo se generó esa Constitución, ¿verdad? Elizabeth, y tengo una intriga ahí. Cuando dijiste que tú llevabas a Pinochet a su dormitorio, sigue, Yo me fuera a ir a acostar con Pinochet, obviamente. no, No, yo creo que más eras una observante de ese dormitorio. claro. ¿Qué pasaba ahí en el dormitorio? ¿Cómo queda Pinochet a tu juicio en tu novela? ¿Cómo Fíjate queda que el personaje? yo creo que queda con la misma complejidad que tenía el personaje, ¿no? Porque el personaje era un personaje, bueno, como todos somos. El Pinochet no era en blanco y negro, pues. Era un personaje con muchos matices. Por ejemplo, Pinochet era un tipo capaz de una gran simpatía, era simpático, podía ser muy simpático, al mismo tiempo, mientras estaba siendo simpático, si tú le largabas una pregunta sobre atropello a los derechos humanos, reaccionaba violentamente y se ponía como que se le transparentaba el monstruo, ¿verdad? O sea, yo creo que en esta novela él queda... eh, 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 yo resalté mucho lo que yo vi en él, que fue esa tremenda potencia del poder militar propiamente tal, ¿ya? Que es el que él tenía de verdad por la estructura del ejército y todo, y al mismo lado su debilidad del caballero sin uniforme,
porque a Pinochet le quitabas el poder militar, le sacabas el uniforme, lo ponías con esa corbata y su traje y su pelo en la corbata, que era la cosa que usaba él, y era un tipo lleno de debilidades y de muchos complejos frente a la mujer, por ejemplo, porque era evidente que la señora Lucía era más fuerte que él, era mucho más culta que él, era mucho más educada políticamente que él, eh, y era una mujer bien macanuda, la señora Lucía, en muchos aspectos, ¿me entiendes? Tú podías estar o no estar en contra de sus ideas, pero ella mandaba en jefe y él se daba cuenta de eso. Él a cada rato pasaba diciendo que la señora esto, con decir, tanto se daba cuenta de esto que cuando con la Raquel le pusimos pero yo no quiero salir. como condición que una vez que le mostráramos este libro, porque él tenía que leerlo, por supuesto, antes de que saliera publicado, ¿verdad? Para nosotros evitarnos problemas, nosotros le dijimos que el libro no se lo podía llevar a la casa, él, que lo tenía que revisar, pero frente a nosotras. O sea, él iba a ir leyendo con nosotras dos sentadas ahí al lado. Esa fue la condición, si no, no íbamos a hacer ningún libro. Entonces él dijo inmediatamente, no, a la casa no lo voy a llevar, porque lo agarra la Lucy. ¿Me entiendes? Claro, no lo permite la Lucía. Claro, no, pues la Lucy no iba a permitir ese libro de ninguna manera. Yo no sé por qué no lo iba a permitir, porque, bueno, porque no les gustaba a ellos que los enfrentaran con el tema de los atropellos a los derechos humanos. Y nosotros hicimos el libro nada más que para eso, única y exclusivamente para enfrentarlo con el tema de los atropellos a los derechos humanos. Pero él aceptó eso, pero yo no estoy segura que la señora Lucía hubiera aceptado eso. Oye, pero ¿y cómo se construye ese clima ahí en esas entrevistas con Pinochet para que llegara a contar sobre sobre el amor de su vida, sobre su Claro, amor que tuvo en paralelo o anterior, pero que claro. luego continuó, ¿no? La ¿Cómo Piedad fue eso? Noé se llamaba ella, la Claro. italiana. Lo que pasa es que eso no fue él quien nos contó eso, sino No. que eso, la verdad de ese capítulo de todos mis libros, porque yo en varias partes ya he puesto a Piedad, creo que en La Patria Estremecida también está. Esa historia a mí me la contó la Mónica Madariaga, que era mi vecina de departamento. Vivíamos ella vivía en el departamento del frente. Entonces ella supo que con la Raquel íbamos a hacer este libro, porque le de haber contado el Tito, como le decía a ella Pinochet, ¿ya? Entonces un día, ella que estaba ya muy enojada con Pinochet, porque se habían peleado y ya no se hablaban ni nada, me invitó a tomarme un café a su departamento y me dijo, mira, yo te invito porque yo sé que tú vas a hacer este libro con Raquel y que van a tener unas entrevistas con Tito, entonces yo te quiero contar un episodio de la vida de Tito para que tú le preguntes. Y me contó esta historia, ¿ya? Entonces nosotros llegamos con la Raki yo le dije a Pinochet, pues, en uno de estos off the record, yo le dije, oiga, general, fíjese que, bueno, a mí me han contado una historia de un amor suyo que es una historia bien bonita, y a ver, a mí me gustaría que usted la corroborara o... No para el libro, le dije, si en el libro no vamos a poner nada de esto, nunca pusimos nada de eso en el libro y nunca dijimos nada hasta muchísimos años después. Y yo le largué la historia y Pinochet la escuchó, cara de palo, se puso a llorar, de verdad, a llorar, en serio. Nosotros con la Raquel casi nos morimos, no sabíamos qué hacer. ¿Pero a llorar o se le llenaron los ojos de lágrimas? Porque No, ver a llorar a Pinochet es como un despropósito. no, ¿Ah? a llorar. Se puso a llorar. O sea, no es que se pusiera a sollozar así, Claro. sino que, no, pero de verdad a llorar, con lágrimas, con pañuelo, con llorar. Así. Ah, no vidrioso, digamos. No, no los ojos vidriosos, mucho. Le removió a él. Yo creo que él quiso mucho a esa mujer, de verdad. Yo tengo la impresión de que la quiso mucho y la historia
Y él, llorando, corroboró no dijo ni una sola palabra. Lo único que dijo es: yo les ruego que ustedes no pongan esto en el libro. Eso no había ni siquiera que decirnos, porque obviamente no era una cosa para el libro. Pero él no dijo, y yo se la conté la historia tal y cual me la había contado a mí la Mónica Madariaga. Entonces él no negó ni una sola parte de la historia, ni siquiera la parte donde el comandante que había allá, que era su jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, del ejército chileno, le dijo: mire, usted va a tener que elegir, porque la señora Lucía, cuando se enteró de esta historia, se vino a Chile con los 3 niños, tenían 3 niños en ese momento, y ahí él se quedó con esta mujer allá en Ecuador, y ahí el comandante le dijo: usted va a tener que elegir entre, según la Mónica Madariaga, ¿no? Porque Pinochet nunca refutó tampoco, usted va a tener que elegir entre su carrera o esta mujer. Así que usted ahora se tiene que olvidarse de este asunto, irse a Chile. Pero él no se olvidó nunca del asunto, porque el día poco después del golpe esta mujer llegó a despedirse de él, porque estaba enferma de cáncer, estaba desahuciada, se iba a morir, y llegó al Diego Portales. Y eso tampoco lo negó él, y eso está en este libro. Qué fuerte. Fuerte, sí. Sí, ¿Por no, qué? sí fue. Entonces, eso convierte a Pinochet, esa historia, a mi juicio, habla de ese otro Pinochet, que tú me decías cómo te metiste al dormitorio del... Claro, lo que pasa es que eso nos permitió a nosotras con la Raquel conocer una parte más humana Claro. de Pinochet. Oye, recordamos entonces que están abiertas las preguntas para los asistentes. Si alguien quiere Preguntarle a preguntar Elizabeth. a Elizabeth Con toda confianza. con toda confianza. Sí, Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Elizabeth. ¿Ya? Elizabeth, bueno, los 3 libros, tú sabes que uno lee los títulos y tienen cierta fragilidad, y creo que representa la fragilidad de la historia. Partimos con la Patria Cristal, luego sigue la Patria Estremecida y ahora la Patria en Sombra. Claro. Los 3 son títulos potentes y que hablan un poco de la fragilidad, yo creo, ¿no? La complejidad de la historia de Chile. Yo quería preguntarte ¿cuál de los 3 libros, o en realidad todos tuvieron sus características, pero se te hizo más complicado, o al revés, cuál fue más fácil de escribir? ¿Y qué hay de esperanza en cada uno de ellos? Porque siempre está toda la parte más oscura de la historia, pero ¿qué puedes rescatar de cada uno de estos periodos? Bueno, a mí el más difícil de escribir fue el primero, desde luego, porque es el más distante, el que más tuve que estudiar. Yo confieso que yo sabía bien poco de la historia de Chile, siglo XIX, aparte de, claro, las novelas que uno había leído de finales del siglo, de la generación del 50, etcétera, pero muy poco de la historia. Ya yo no había leído a Vicuña Maquena, por ejemplo, y los libros de historias como de Villalobos, que a uno le tocaban en el colegio. Yo no seguí la carrera, no estudié historia, entonces esa me costó mucho, en términos de que la investigación fue una investigación larga, profunda, y lo que rescato yo de cada una de las patrias es que, bueno, la historia es un claroscuro en todos los países del mundo, y en todos los siglos ha sido así. O sea, lo que rescato yo es lo mismo que si tú me preguntaras a mí qué rescatas tú de tu propia vida, yo te daría la misma respuesta, ¿verdad? Porque la vida es igual que la historia. Bueno, parece un absurdo decirlo, pero casi un lugar común. La vida de cada uno de nosotros es lo mismo que la historia de un país, ¿ah? Si el país lo conviertes en una persona, que es lo que es en el fondo, en persona, en personas, lo que se rescata son los momentos buenos de cada siglo, ¿verdad? Que los hubo, sin lugar a duda. Ahora, lo que pasa es también que el carro de la historia está siempre
tirado por momentos difíciles, por distintas explosiones, distintas revoluciones, distintas crisis. Entonces, en estos libros están muy sobresalientes las crisis porque esas son, de esas es de donde emerge lo mejor que va pasando después, emerge el progreso en el fondo. Y el progreso siempre es un asunto positivo, aun cuando sigue siendo un claroscuro. Entonces se rescatan los distintos momentos, te diría yo, en La Patria Estremecida, por ejemplo, hay varios momentos rescatables. Yo encuentro rescatable lo que pasó el año 20 cuando perdió Sanfuentes, por ejemplo, y ganó a Alessandri, que era una especie como del Boric de la época, llamémoslo así, que rápidamente se desinfló también y que terminó con un golpe de Estado. Esto, que eso es lo que va pasando. Después se rescata de nuevo el momento del año 38 cuando vuelve Alessandri, se rescata todo el momento de los gobiernos radicales que yo creo que hicieron gran aporte en el siglo XX, don Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, se van como... y después vuelven a caer, la historia es un poco así, y en el siglo XIX también hay momentos de rescate, pues cuando, bueno, ganamos la guerra del Pacífico, por ejemplo, vino la independencia, o sea, ya qué más rescate dice, ahí fue cuando nacimos, ni más ni menos, entonces también se rescata, y después a finales del siglo XX el plebiscito, el sí y el no, también es un momento rescatable. Después en el siglo XXI ahora hubo muchos momentos rescatables, por muy dura que sea la historia de la transición. Así que eso, se va rescatando los momentos positivos que hubo en los 3 siglos, digamos. Es increíble que estemos hablando de 3 siglos, pero de eso estamos hablando. Ya nos vamos poniendo viejos, parece, como historia. Sí, pues yo a esa señora de Facebook que me decía vieja momia, yo le decía, pero usted tiene toda la razón, ¿cómo no voy a ser vieja? Tengo 77 años, ahora lo de momia, yo no sé, eso es mucho más discutible, pero... Elizabeth, perdona, y en esta Patria en Sombra, ¿qué proceso, cómo vas matizando los procesos? Porque el proceso político y el tema de Pinochet y la dictadura es súper fuerte, digamos. ¿Cómo está el proceso social en términos de cómo metes tú el neoliberalismo? El tema de los Chicago Boys, está también el proceso, bueno, de esta constitución, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo vas matizando los temas? Bueno, para eso te sirve mucho la ficción, ¿ya? Porque en la ficción, tú en los personajes que estás creando, que estás inventando y desarrollando, por lo demás, vas poniendo los cambios sociales que pasaron en realidad. Por ejemplo, el personaje de la derecha de mi libro está inspirado en cuanto a su postura política en Hernán Larraín, ¿ya? ¿Y por qué está inspirado en Hernán Larraín? Porque Hernán Larraín hizo una cosa que a mí me merece el máximo de los respetos, digamos, que hizo un mea culpa, un análisis de su responsabilidad por cuanto personaje público en todos los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura militar, y pidió perdón, algo que a mi juicio debió haber hecho mucha gente de la derecha y también de la izquierda, por cuánto responsabilidades hubieran tenido ellos por ejemplo, en la Unidad Popular, ¿te fijas? Ahora la izquierda ha hecho ese análisis. Ellos han tenido ese debate, eso a mí me consta que lo han tenido, y a todos nos consta por lo demás, porque la izquierda sufrió una fuerte transformación durante la Concertación, ¿verdad? Una transformación en el sentido se desideologizó bastante, a mi juicio, y se fue mucho más para el centro que quedarse en esa polaridad tan fuerte a la cual se había llegado durante la Unidad Popular. Pero ese ejercicio en la derecha se ha hecho muy poco. Yo creo que ahora se está empezando a hacer, sin embargo,
mucho más. Entonces, esos matices, volviendo a tu pregunta, se van respondiendo con los mismos personajes, porque ellos también van cambiando en su vida, van moderando sus posturas, van entendiendo lo que pasó. ¿Te fijas? Y al final el conflicto deja de ser un conflicto de izquierda y de derecha, sino que se convierte en un conflicto que tiene matices humanos, digamos, que da lo mismo de qué partido tú seas, ¿te fijas? Porque si a ti te llaman a la morgue, a reconocer los huesos de tu pareja, como le pasó a mi personaje, ¿verdad? Que estaba detenida, desaparecida, el señor de la derecha que se entera de eso y que ve eso, va a sufrir un cambio, sin lugar a dudas. Va a entender un dolor y va a empatizar. Y eso pasa en esta novela. Entonces, en ese sentido, también es una novela de encuentro, de mayor comprensión de por qué ese otro lado está tan frenéticamente en contra de lo que yo propicié. Porque al final de lo que yo propicié, lo que había eran unos huesos en el Instituto Médico Legal. Y eso fue un propósito de Elizabeth, de apuntar hacia un espíritu de reconciliación. Por supuesto, de verdad que sí. De verdad que sí, porque yo creo que nosotros necesitamos reconciliarnos. O sea, absolutamente necesitamos reconciliarnos y necesitamos con urgencia y ya. ¿Te fijas? Pero yo creo que toda reconciliación pasa por una conversación sincera de lo que pasó, más que por un revanchismo y un andar apuntando con el dedo y que este tiene la culpa y que este otro tiene la culpa. Nosotros nos hemos pasado muchos pueblos con esta actitud y le ha hecho un daño tremendo a Chile. Tremendo, tremendo. Entonces yo creo que aquí hay que apostar a que haya una conversación y una posibilidad de reconciliar el pasado con lo que va a ir pasando en el futuro. Y ahí no puede haber un sentimiento de revancha. Eso es lo que yo, por ejemplo, temo. Porque el revanchismo no soluciona el problema. Lo agranda la herida. Claro, agranda la herida, exactamente. Entonces, por eso, en ese sentido, yo creo que la novela histórica debe cumplir un papel importante, porque instala de alguna manera la conversación. Uh-huh. Esto de verdad que en Chile la polarización que hay, el resentimiento que hay de un sector contra el otro y de ese contra el otro, es fatal. O sea, realmente yo creo que estamos en un momento muy complejo en ese sentido y que hay que tener harto cuidado de cómo se abordan estos temas. Yo por eso me preocupé especialmente de ser lo más rigurosamente posible con la verdad respecto de la derecha en esta novela, ¿ya? Para que no fuera un panfleto de la izquierda contra la derecha, que eso ya no puede ser más fatal en una novela histórica, digamos, sobre todo porque corresponde a la verdad que yo he vivido. Yo soy una persona que vive en esos dos mundos, con una pata en el de la izquierda y con otra pata en la derecha. Los conozco bastante bien. Y por supuesto que en la derecha no son todos un monstruo, ni todos apoyaron los atropellos a los derechos humanos de Pinochet, ni nadie entiende lo que pasó. Y eso está en esta novela también, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es lo que yo pretendo aportar. O sea, por eso es que he hecho estas 3 novelas en el fondo. Un poco para poner sobre la mesa lo que pasó. Ahora, claro, lo que pasó es más o menos duro dependiendo de la época y volviendo a lo que decía Javier, que es clave en este asunto, mientras más cerca, más duro parece.
¿verdad? O sea, si yo hubiera escrito La Parcha de Cristal después de la Revolución del 91, créanme que no lo compra nadie. Nadie. Entonces, por eso es que estas novelas tienen también ese riesgo, digamos, que es el riesgo de que la gente, de que está muy cerca la historia. Pero dado el momento tan dramático que vivimos en Chile en este momento, yo creo que por cerca que esté la historia, si es una historia que está contada con rigurosidad y que aporta al acercamiento entre los sectores, es una historia que no debería tener rechazo, sino todo lo contrario. Oye, no queremos centralizar tanto nosotros el diálogo, así que invitamos a los presentes a comentarle algo a Elizabeth con confianza. Claro, cuéntenme, a mí me gustaría que me contaran con confianza, porque ustedes son los únicos que me pueden contar, si han pesquisado algún tipo de reacción en el público. Yo sé que es muy temprano todavía, pero a lo mejor a los 10 días de estar el libro en la librería, si pesquisan algún tipo de reacción, de rechazo, de ganas de leerlo, o todavía no se puede decir eso. ¿Me pueden contar algo de eso? Hola. A nosotros personalmente como que repuntaron las ventas de los primeros 2 libros. Como que hubo gente que se dio cuenta de que salió este ahora y fue como, pero me falta el segundo, entonces no se lo quieren leer todavía. Entonces, al menos en nuestro caso, como que todavía no tenemos la reacción del... Eso es interesante lo que tú me dices, porque fíjate que a mí en Facebook mucha gente me ha preguntado si es necesario leer los 2 primeros para leer este. La verdad es que no es necesario, porque como con la ficción no se trata de una saga familiar, sino que de una novela histórica. Son periodos muy distintos de la historia, entonces yo creo que es más bien, no sé, pues, si la gente está interesada en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI, esa sería la respuesta cuando preguntan, ¿verdad? Igual es súper bueno que lean los otros, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo La Patria Estremecida, te diría yo, porque La Patria Estremecida está muy vinculada con porque es el mismo siglo. Lo que pasa es que esta es la continuación, nomás la cola del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, ¿verdad? Pero es interesante lo que tú dices, porque yo he notado esa inquietud también. La gente me pregunta eso. ¿Alguien más que me quiera contar? ¿Otra librería con algún comentario? Rodrigo. Y bueno, yo quería agradecer un poco a los libreros, aprovechar de agradecer a nuestros clientes libreros que están presentes, bueno, a los que no han podido conectarse, porque hemos tenido muy buena disposición, sobre todo a exponer muy bien el libro, destacarlo en sus redes, en sus vitrinas, lo que significa que, bueno, Elisa es una autora muy seguida y apreciada. Ha existido un crecimiento grande en los últimos años del lector que sigue la historia. Yo creo que los chilenos queremos leer harto de nuestra historia, a pesar que los políticos dicen que el ciudadano común y corriente, hay muchos políticos, no todos, pero no le interesa mucho la historia y el futuro, pero se ha visto en las elecciones que participa mucha gente y eso también yo creo que se refleja un poco en la lectura de la historia de Chile. ¿Tú sientes eso, Elizabeth? ¿Tú ves a la gente motivada a leer historia cada día más? La gente que te retroalimenta, que te escribe. ¿Cómo es esa transición? No, por supuesto. Hay un gran interés por
por los libros de historia, y yo aquí le saco el sombrero a Jorge Baradit, que es un autor que a mí me encanta, porque él fue uno de los principales, digamos, de los que empezó a contar la historia, para contar fases de la historia. En el caso de él son crónicas, no son novelas históricas, y estas novelas han tenido muchísimo éxito en ese sentido. La gente, claro que le interesa la historia. A mí me ha pasado también un poco lo mismo con las novelas de los músicos, por ejemplo, que imagínense, eso sí que es bien lejano, las novelas de Schumann, de Brahms, y ahora vamos a publicar la de Beethoven. La gente se interesa bueno, en los músicos desde luego, y también en los personajes de la historia de Chile, pero en lo que pasó, ¿verdad? Y además la novela histórica es un género que tradicionalmente es un género bastante popular, ¿verdad? Porque es una manera más amena de aprender la historia. El único condimento que tiene que tener es rigurosidad, o sea, yo de eso sí que me preocupo, justamente porque tiene que ser la historia como fue, así. Ya uno ahí no puede uno empezar a poner opiniones políticas ni nada, sino hay que contar lo que fue, de acuerdo a lo que tú investigues. Entonces hay que investigar, leerlos a todos, de todos los sectores, y tratar de ser lo más seria y rigurosa posible. Pero la historia novelada es muy entretenida. Yo todas las novelas históricas que he leído en mi vida son novelas que me han enseñado muchísimo y que se leen con mucho gusto. Y yo he notado eso en mis libros, ¿verdad? Y aparte de eso, que siempre le interesa a la gente saber su propia historia, por supuesto, saber lo más posible de lo que pasó en su país, que a lo mejor no le enseñaron en el colegio, o en ese tiempo era muy chica y a los 14 años no tenía mayor interés. Un poco lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Acá llega un comentario, Elizabeth, de Copiapó. Debe ser, no sé qué librería es, pero nos escribe Juan Pablo y dice: por acá tengo una cliente que lleva semanas preguntando por el libro. La lealtad de los lectores es firme, así que de seguro que acá será un éxito. Felicidades por su libro y saludos desde Copiapó. Hicimos que le llegue pronto, entonces. Hicimos categoría de novela histórica y se siente mucho el interés del público por esta temática. Muy bueno el libro, tenemos que recomendarlo. Éxito y que se venda mucho. Sí. Que leo Copiapó. Ay, qué bueno. Gracias. Sí. Ya, muchísimas gracias. Que Leo, oye, ¿y que Leo está en todas partes? Todo Chile, claro. Es que es una franquicia. Ya, y la feria chilena ¿cuáles son las que están en todas partes de todas maneras, digamos? No, bueno, hay cadena de librerías, obviamente. La Antártica la feria, Contrapunto tiene librerías en Santiago y algunas en regiones. Pero también tenemos nuestros clientes minoristas que son dueños de una o dos librerías y que hacen patria en todas partes de Chile con su librería, desde Arica hasta Punta Arenas. Los verdaderos héroes. Sí, son heroicos. Todos son parte yo creo que aportan a poder difundir la lectura, ¿cierto? Que tanto amamos nosotros como editores. Bueno, yo en este sentido, fíjate que yo como escritora, digamos, estoy bien optimista con la nueva Constitución, porque creo que esto de que estén descentralizando en serio el país va a hacer toda la diferencia en el futuro de Chile, de verdad. O sea, porque no puede ser que los libros se vendan nada más que en Santiago, y que cuando uno saque un libro lo que ande pensando es cuánto se vendió, y uno piensa en Santiago. O sea, que es un absurdo total eso. Y eso yo creo que va a cambiar, y va a cambiar para bien de todos nosotros, de todos los promotores de la cultura, de los libros, de las pinturas, del arte, de la educación. O sea,
eso sí que lo encuentro, para mí eso ya es motivo para aprobar cualquier cosa que presenten, de verdad, porque creo que es fundamental. Y en esto de los libros si no se venden en Santiago, punto menos que no existen en Chile. Entonces, esa es una cuestión que tiene que cambiar nomás, tiene que cambiar y yo creo que va a cambiar, ahora va a cambiar. Entonces las librerías van a tener que fijarse también un poco más en ir estas cadenas, poner más librerías en las ciudades, en los pueblos, en lugares apartados, qué sé yo, porque los chilenos merecen tener acceso al libro. Por supuesto. Por cierto. Oye, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Elizabeth, bueno, ya estará en las próximas semanas. Te voy a hacer una pregunta un poco para cerrar, porque a raíz de lo que te preguntó Rodrigo, de esta historia frágil, ¿no? ¿Tú has llegado a alguna conclusión respecto de un personaje que está en tu libro, pero no está unificado, que es el pueblo chileno? Porque el pueblo chileno está en todos estos libros. Pero ¿ha llegado a alguna conclusión? Porque es un pueblo que vivió en el siglo XIX, distinto al del XX y al del XXI, pero a lo mejor en su esencia es lo mismo, porque si uno repasa la historia y se hace una sola pregunta: ¿por qué cuando hablabas de Alessandri, por qué Alessandri que se tiene que ir volando y luego regresa a presidente? Le pasa lo mismo a Ibáñez y regresa de presidente. Y luego los presidentes se van repitiendo. El hijo de Alessandri es presidente, luego viene Frei, y el hijo de Frei es presidente, luego viene Bachelet y se repite, y Piñera se repite, a pesar de todas las formas en que han salido. Lagos estuvo a punto de volver a ser presidente, si hubiera encontrado una situación más favorable dentro de sus partidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es si es que se puede sacar una conclusión, ¿no? para cerrar? Sí, yo creo que se puede. La conclusión para mí, te prometo que es muy evidente, y es que el pueblo chileno ha sido un pueblo gobernado siempre por una élite que tiene exactamente la misma característica, uno y otro que da lo mismo, que sean de izquierda, del centro, de la derecha, siempre son esta élite, ¿ya? Que, que, que decide, que sabe desde el siglo XIX, que es la que vota, ni siquiera votaban las mujeres, que es la que no es, que es letrada, ¿verdad? Y siempre esta élite, es duro lo que voy a decir, pero la verdad es que esta élite nunca ha gobernado para el pueblo, ni por el pueblo, ni con el pueblo. Entonces la primera conclusión que yo saco es que la democracia chilena es una especie de máscara de democracia, pero en realidad no es una democracia de derecho, no es una democracia social de derecho, que es lo que se está tratando de aprobar ahora, que es otra cosa que a mí me gusta también, por lo menos la idea. Yo no sé cómo lo van a implementar, pero la idea. Entonces, yo la conclusión que saco es que en Chile se ha ido repitiendo siempre la misma historia, siempre, y es que vienen estos candidatos que después son presidentes, que usan al pueblo para que los eleve a la moneda, los vote, ¿no es cierto? A la querida chusma, decía El León. el León, ¿verdad? Llegan a la moneda, ¿verdad? La querida chusma se les olvidó, por supuesto, porque era para el voto nada más. Entonces, la tónica ha sido una democracia, una pseudo-democracia, digamos, en donde el pueblo siempre ha sido olvidado una vez que elige a su presidente, y lo elige porque el presidente al final hace un acto de supremo populismo que después no lleva nunca a la práctica,
Y por lo demás estamos viendo una cosa muy parecida ahora también con Boric. O sea, de verdad, ahora vamos a ver si se puede aplicar esto de que por primera vez en la historia de Chile los gobernantes se preocupen más del pueblo chileno y de la gente más necesitada, sobre todo el pueblo chileno, de todo el pueblo chileno, no el pueblo santiaguino, ¿no es cierto? Más que de sus propios intereses. Entonces, yo en ese sentido también alegan mucho porque van a terminar con el Senado, ¿verdad? Yo creo que no es una muy buena idea terminar con el Senado, yo habría reformado el Senado, pero reformar el Senado es hacer otro Senado totalmente distinto, porque cómo no va a ser absurdo, cómo no va a ser elítico que los senadores en Chile representen una región que no conocen, por ejemplo, o donde no viven. O sea, eso no resiste ningún análisis, eso no es democrático. ¿Te fijas? Entonces, yo espero que ahora, a ver si ahora cambia esto. Yo creo que esto es lo importante con esta nueva constitución, por ejemplo. Esto es lo único con esta nueva constitución, que nosotros estamos ahora frente a la posibilidad, yo veo, también veo que se la están empezando a farrear, lamentablemente, pero la posibilidad que existe es la posibilidad de que haya una democracia más participativa, más inclusiva y más participativa, y en un país descentralizado. O sea, la conclusión es esa, que siempre hemos sido gobernados por estos populistas que usan los votos nuestros, prometiéndonos que van a cambiar esto, van a cambiar, y nunca lo han hecho. O sea, rara vez lo han hecho, y cuando lo han intentado hacer, se han encontrado, claro, con todos esos poderes fácticos en contra, que no, pues que prefieren que la cosa sea igual y que sigan los mismos elíticos gobernando y se van repitiendo, y eso es lo que explica también el hecho de que se repitan siempre las mismas familias, las mismas 4 personas, y esto es transversal porque es de la izquierda y es de la derecha. Bueno, Elizabeth, gracias por tu respuesta y por tu participación. Y esperamos tenerte pronto por acá. No queda mucho y que los que han participado de alguna manera se reconecten contigo acá. Y agradecerle a todos los que se han conectado. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube para que los que no pudieron participar por diversas razones puedan verlo, y va a ir a todas las redes sociales abierto. Así que muchas gracias a todos, ¿no? Y Ya, pues, hasta una gracias. próxima. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elisa. Gracias a todos ustedes. Te esperamos acá. Elizabeth, gracias. Ya. Gusto de verte. Igual, ahí nos vemos en la librería. En la librería, de esta manera. Ya. Oye, un abrazo a todos, muchísimas gracias, y nada, pues espero que este libro poco a poco se vaya instalando, que es lo que se pretende, y que sea un aporte, porque en realidad eso es lo que para eso se escribió, para Claro. hacer un aporte. ¿Ya? Gracias, Elizabeth. Buena semana y buen viaje a Chile. Gracias. Sí. Chao. Gracias. Chao, Elizabeth, gracias. Chao, nos vemos. adiós. Gracias. Gracias. Chao. No, espera.